A ver, bueno, primero de todo, buenos días, bendiciones a todos. Espero que estén bien. Y antes de empezar, quisiera empezar con una oración para que sea el Señor el que hable el día de hoy, no sea yo. Así que no hace falta que se levante desde su sitio. Vamos a orar. Gracias, Señor, te doy por esta oportunidad, Padre. Gracias te damos por la vida de todos y cada uno de los que estamos aquí, Señor, de los que ya son miembros, de Señor, de los que son visitas, Padre. Te damos gracias por su vida. Te pedimos, Señor, que seas tú el día de hoy hablando, Señor, que seas tú tocando los corazones, Padre, que seas tú abriendo las mentes, Señor, y de que nadie se vaya a ir el día de hoy como vino, que se vaya vacío, Señor, sino que se vaya lleno, Padre, aunque sea con un poquito, con ese granito de arena de amor, Señor, y de tu palabra. Te pido que seas tú, Señor, el que hable el día de hoy a través de mí, Padre, porque sabemos que sin ti nada somos, Señor. Te damos gracias. Amén. Bien, ¿tienen hambre? Bueno, no me expanderé mucho, seré breve. Como decimos en Honduras, seremos preciso, conciso y macizo. Bueno, como todos ya sabéis, pues hoy estamos, bueno, el Día del Padre realmente fue el día 19, ¿no? El lunes, pero bueno, vamos a celebrarlo hoy que es domingo y en honor a que es el Día del Padre, pues prédica va un poco sobre ello y se titula Vamos a hablar de papá, pero principalmente vamos a hablar de papá, del papá que tenemos todos, del papá que tiene Jonah, que tiene Ángel, que tiene Héctor y tenemos todos, que es Dios. Entonces, bueno, según iba preparando el mensaje, esto lo he hablado con mi pastor, iba viviendo diferentes situaciones y iba pues analizando lo que el Señor me daba para hablar y leyendo la palabra y demás. Y me pasaba algo bastante difícil y es que sentía como la palabra me confrontaba. Es decir, todo lo que iba diciendo, iba escribiendo para poder decir y demás, pues iba afectándome a mi vida, ¿no? Y es que, bueno, dando que iba a hablar de padre, acabé de recalcar la importancia de lo que es ser un padre, ¿no? Que, bueno, sabemos que tenemos diferentes tipos de padres, por así decirlo, ¿no? Padre biológico, padre puede ser padre político que se dice, o puede ser madres que son madre-padre y así, ¿no? Y quería recalcar esto, la importancia de lo que es un padre y de lo que es un padre que ejerce, que la importancia que tiene es ceñirse a la palabra y de que lo haga con amor, con esa paciencia y lo más apegado posible, lo más cerca posible a como el Señor nos dejó de ejemplo, ¿no? Y por eso quería empezar leyendo Salmo 127, no sé si me lo puedes poner en pantalla, que dice así. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano verá la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Bueno, se habla un poco sobre la importancia, ¿no?, de ser hijo y cómo Dios, eh, bueno, aparte de que nos manda que nos juntemos en un santo matrimonio y demás, pues también nos expandamos, ¿no? Bueno, una vez puestos en escena, voy a empezar contándoos un poco sobre mi vida, ¿no? Un poco sobre mi infancia, porque lo que hablaba el pastor, no voy a hablaros lo que no sé, o lo que no tengo, o lo que no he vivido, ¿no? Entonces voy a hablaros lo que el Señor me ha dicho que os hable y es de mí. Y bueno, yo voy a empezar porque corría por ahí el año 2006 o así, cuando mi madre, bueno, yo nací en el 2004, y mi madre, cuando yo tenía un añito y medio, se vino a vivir a España. Se vino a trabajar con un sueño, a buscar trabajar un añito, según ella, para hacer una casa y volverse, ¿no? Pero bueno, no fue así. Spoiler, no fue así. Pero durante unos bastantes años, hasta los 3 4 años, viví con mi abuela materna y con mi hermana la que me llevo 13 años de diferencia, pero con mi hermana. Entonces, claro, yo vivía muy bien con ellas, niño mimado de casa y feliz de la vida. Pero luego, a los 4 o 5 añitos por ahí, las cosas cambiaron porque me tocó irme a vivir a casa de mis padres, ¿no? Bueno, a casa de mi padre y con mi hermano el mayor. Bueno, pues yo siempre digo, todo el mundo ha tenido una infancia dura, sea por A o por B, cada quien a su manera ha tenido una infancia más dura, menos dura. Para mí fue bastante difícil, la verdad. Viví cosas bastante duras y que un niño de esa edad pues no tiene imágenes que no tiene que ver o experiencias que no tiene que vivir.
pero bueno, no pasa nada. Bueno, el caso es que con el tiempo, pues claro, vivir esas situaciones y en ese ambiente a veces de violencia o de diferentes cosas, pues te crea inseguridades, te crea nerviosismo, te crea intranquilidad y muchos miedos. Y yo cuando llegué aquí con mi madre era, con que me gritaran un poquito, yo ya me ponía atacado de nervios, ¿no? Pero bueno, que no pasa nada, porque por fin, cuando ella me fue a visitar, después de como 6 años, pues me le pegué, como decimos en Honduras, como un patacón a un perro o como una lapa. Y hasta que conseguí que me trajera a vivir con ella, ¿no? Yo dije, yo esta tortura no la quiero seguir viviendo, yo quiero irme a vivir con mi madre. Porque claro, no tenía recuerdos en sí de ella. Pero bueno. Y nada, pues ella me crió hasta el sol de hoy con mucha paciencia, muchísimo y con amor y sobre todo con la ayuda de Dios. Y yo le agradezco mucho porque nunca, gracias a Dios y gracias a su cabezonería, como dicen, pues nunca me ha apartado del todo de las cosas de Dios. Todos tenemos altibajos en nuestra vida, pero bueno, es normal, ¿no? Gracias a Dios, pues puedo estar aquí hoy y puedo decir que estoy bien, ¿no? Y bueno, quizás os estáis preguntando, ¿y a qué viene tanta chapa? ¿Para qué os estoy contando mis problemas psicológicos o mis traumas de la infancia, ¿no? Bueno, como os he dicho que se titulaba la prédica, ya la he puesto. Mal ahí. Nada, mentira. Bueno, he dicho que la prédica se titula Vamos a hablar de papá, ¿no? Entonces, pues, hablando ya de la infancia de cada uno, pues cada uno habrá tenido una infancia de haber vivido con sus padres o no, o de haber vivido con su papá o no haber vivido con su papá. Incluso puede haber gente que haya sido huérfana porque cuando nació sus papás no estaban ya, o durante los años, o por diferentes motivos. Y cuando vives eso, ocurre algo y es que te sueles sentir, es normal que te sientas triste, es normal que te sientas mal, es normal que tengas muchos, cuando vas al colegio y hay una función de teatro y a todos los niños vienen a ver sus papás y no a ti no te vienen a ver los tuyos y esas cosas, pues es duro, ¿no? Pero cuando estás más pequeño es normal que eso te afecte. Cuando estás ya más mayor, nos afecta de forma distinta porque no vamos a decir que no nos afecta, ¿no? Pero hay algo que nos podemos refugiar en ello y a mí me ha dado consuelo pues, desde hace ya bastantes añitos, según he ido cogiendo madurez, y es que todos tenemos un padre, aunque lo hayamos perdido de huérfano o porque no tengamos buena relación con él, no pasa nada porque también tenemos nuestro Padre Celestial, que es Dios. Como dice su palabra en Primera de Juan 4:10, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Cómo dice su palabra? Él nos amó, es decir, nos amó antes de ni siquiera haber existido, de ni siquiera haber nacido. Él ya nos amaba, igual que mandó a su Hijo a morir a la cruz por nosotros. Entonces, ¿por qué a veces nos hemos sentido faltos de amor, de cariño y pues más a veces cuando son fechas señaladas, ¿no? A veces hay el Día del Padre y tú dices, bueno, ¿yo a qué padre felicito? Si no tienes, por ejemplo. Pues más bien, en vez de felicitar, debemos dar gracias a Dios que lo tenemos a Él, que es nuestro Padre y es el que siempre nos dará ese calor, ¿no? Es normal sentir a veces que necesitas ese calor físico de papá, de dame un abrazo, o alguno seguro tiene experiencias bonitas de su papá llevándolo a jugar a la pelota o al parque o cosas así. Algunos no tenemos ese recuerdo tan bonito, pero no pasa nada porque por eso tenemos a Dios para refugiarnos en Él, ¿no? Y ahí la importancia de tener esa relación estrecha con nuestro Padre Celestial. Pero también nos tenemos que hablar de cómo es ese Padre Celestial, ¿no? que tenemos y cómo nos deja un poco de ejemplo de cómo debemos ser nosotros a la hora de ser como padres, ¿no? Aquí pues tenemos una buena filera de bastantes personas que son padres y bueno, quería leeros en Salmos 105 que dice, porque el Señor es bueno, su amor es eterno y su fidelidad no tiene fin. Su fidelidad no tiene fin. Es decir, nosotros podemos fallar porque somos humanos, porque por diferentes motivos es normal que fallemos, pero el Señor no falla, el Señor es fiel siempre. El otro día yo conversaba con una amiga y hermana en Cristo y me comentaba sobre sus padres, ¿no? Porque estaba afectada por ello. Y es que, bueno, su padre, el matrimonio de sus padres se habían separado después de no sé cuántos años de casados y 3 hijos más tarde, por una infidelidad, por un adulterio, ¿no? Y dices, wow, un montón de años juntos, ya hasta el final, y de repente ocurre eso.
¿Y cómo se sintió ella? Pues ella, claro, evidentemente se sintió traicionada, se sintió dolorida, no solo por ver a su madre mal, sino también evidentemente porque ella tienes a ese padre ahí arriba en un pedestal con una buena imagen y de repente te encuentras con esto, pues es normal que te dé el bajón, ¿no? Pero su palabra nos dice que su amor es eterno y que su fidelidad no tiene fin. Es decir, aunque a veces nos decepcionemos, porque es irrefrenable el querer confiar en un humano o a veces el sentimiento de decir, no, es que no me va a fallar, es que es mi padre, es que me ama, no sé qué tal, no se va a equivocar o creer que, que va a llegar a ser algo y después nos decepciona. Yo siempre digo lo mismo, intento no tener expectativas con nadie nunca para nunca llevarme decepciones, pero evidentemente es imposible. Pero es importante que tengamos en la mente, que seamos conscientes de que aunque nos vayan a fallar terrenalmente, el Señor nunca nos va a fallar, porque Él sí que es fiel. Y bueno, también os quería comentar sobre, bueno, lo que es un padre correcto y perfecto, ¿no? Y es que padre correcto y perfecto solo existe Dios. Todo el mundo decimos, yo tengo, bueno, quien tiene la fortuna de decir yo tengo un buen padre, un gran padre terrenal, pues gloria a Dios por ello, me alegro. Quien no tiene una figura tan bella, pues no pasa nada, para eso tenemos a Dios, ¿no? Y bueno, siempre se dice entre el mundo secular, entre humanos, siempre solemos decir la frase de nadie nace enseñado, nadie nace con un manual para algo y mucho menos para ser padre, para ser madre, ¿no? Claro, en cierta forma tiene sentido, tiene razón, porque es normal, cada hijo es un mundo, cada padre es un mundo y cada uno tenemos nuestra personalidad, nuestro carácter distinto. Entonces, es imposible que todos nos comportemos y criamos a nuestros hijos de la misma manera. Pero para ello, tenemos una pequeña ayudita, bastante grande, que es la Biblia. Y bueno, yo os quiero leer unos cuantos versículos e iros comentando, pues en cada versículo, algunos de los no son muchos, para no alargarme mucho, pero algunos de las características, de algunas de las cosas que el Señor nos manda para que seamos como padres, los que ya lo son o los que a lo mejor tienen que serlo el día de mañana o, o cualquier cosa, ¿no? Y dice en Salmos 103, 13, perdón, dice así, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. En Mateo 7:11 nos dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Y en Lucas 11:13, bastante parecido, nos dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Bueno, aquí nos habla del perdón, de la misericordia, de la compasión, de la bondad que deben tener, pues, nuestros padres, ¿no? De la que ya ha tenido el Señor siempre con nosotros y sigue teniendo día a día, porque es irrefrenable que a veces como hijos fallemos, ¿no? Pues un buen padre, digamos, tiene que tener el amor de Dios en él y si tiene el amor de Dios tendrá el suficiente como para perdonar. Es normal que hayan siempre disconcordios, haya molestias entre padre e hijo y demás, ¿no? Pero hay que tener eso presente siempre y es que eh, padre, madre siempre va a ser, desde el principio hasta el final, va a ser el mismo, ¿no? Y debemos ser así. Después, continuamos en Salmo 68:5, que dice, Padre de los huérfanos y defensor de las viudas es Dios en su santa morada. Aquí es donde nos refuerza lo que anteriormente dije sobre, bueno, si tienes la mala experiencia de ser huérfano o cualquier cosa ya así de mayor, que no tengas a tus padres presentes, ya sea porque esto, o porque han fallecido recientemente, o porque viven lejos, o por cualquier motivo, ¿no? Y es que nos habla de cómo Dios es un padre protector, es un padre valiente, es un padre entregado, es un padre que dio a uno de sus hijos por el mundo entero, ¿no? Dio a Jesús. Entonces, cuánto menos no debemos hacer los padres terrenales, ¿no? Siempre se dice de que el dolor de parto, el dolor de una madre es incalculable, es imposible de imaginárselo y de que a menos que lo vivas nadie lo va a sentir, ¿no? Los padres evidentemente no podemos parir, pero no podemos dar a luz, pero está eso, el una vez una vez ya es tu hijo, una vez ya nacido y todo, incluso antes, pues tener ese espíritu de querer protegerlo, de querer amarlo, de querer estar con él siempre y de que nunca le pase nada, ¿no?
y que es lo mismo que hace el Señor con nosotros desde antes de haber nacido, ya nos amaba y ya nos cuidaba, ¿no? Y nos sigue cuidando a día de hoy. En Deuteronomios 8:5 nos dice, por tanto debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te estaba disciplinando, así como un hombre disciplina a su hijo. En Proverbios 3, del 11 al 12, nos dice, hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Porque tanto amó Dios, en Juan 3:16, perdón, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces, ¿cuántos no nos hemos molestado cuando nos corrigen nuestros padres, nuestros mayores? Siempre, ¿no? Yo soy un adolescente muy rebelde, pero muy rebelde es muy rebelde. Y durante bastantes años era muy de, bueno, me regañan, me callo, ya está, no digo nada, pero igual tenía esa rabia. Y mi madre sabía detectar, aunque no le dijera, sabía detectar cuando tenía coraje por dentro por responder y todo, ¿no? Pues, pues claro, está mal. Debemos aprender a dejarnos disciplinar. Tenemos que dejarnos disciplinar tanto por el Señor cuando nos exhorta, a través de hermanos, no cogerla contra el hermano, evidentemente, sino que es el Señor que te está exhortando. Y también lo mismo con nuestros padres. Cuando nos corrigen, cuando nos regañan, es porque nos aman. Si te corrigen es porque te aman, siempre me han dicho a mí, ¿no? Entonces, eso. ¿Qué más? Bueno, todos estos versículos nos ha hablado de la bondad de Dios, de cómo nos protege, de cómo nos ama, de aceptar su disciplina, de cómo nos quiere corregir para poder convertirnos aún mejor en unos grandes padres terrenales. Igual que tenemos que intentar ser muy buenos hijos, a la hora de ser padre, pues tenemos unas ciertas directrices que nos deja el Señor que seguir para poder hacerlo lo mejor posible, ¿no? Como bien dice. Y aunque todos podamos tener nuestros más y nuestros menos con nuestros padres, con el Señor y tal, tenemos que ser conscientes de que siempre va el amor más bello, el amor más sincero, desinteresado y que siempre vas a tener es el amor de tu padre, de tu madre, ¿no? Y pues sobre todo si hablamos de nuestro Padre Celestial, que es Dios. Entonces cada quien sabe en su corazón cómo se siente, cuál es su relación con sus padres, ¿no? Cuando fuimos al retiro, perdón, de Portucruz en verano con los jóvenes, nos hicieron bueno, invitaron a pasar a todo aquel que tuviera que tuviera algún sentimiento por dentro, después de la prédica, con sus padres. Si tenía alguna espinita clavada, como solemos decir, o algo con lo cual no estaban cómodos o tal, que aprendiéramos a curar. Si era porque nos habíamos molestado, porque el Señor nos ha regañado, porque nuestro Padre nos ha regañado, o hemos tenido algún desacuerdo o cualquier cosa, tenemos que aprender a sanarlo, a hablarlo con nuestros padres y a intentar, pues, cada día mejorar esa relación. Y es que es muy importante cómo sea nuestra relación con nuestros padres terrenales. Es decir, tú, ¿cómo vas a intentar a veces tener una buena relación con nuestro Padre Celestial, tener una relación perfecta con Dios, si a veces pasamos peleados con nuestros padres? O tenemos cosas por dentro que nunca hemos sacado, o lo típico que te hizo un desplante o cualquier cosa, o tú te sientes traicionado como se sentía mi hermana, y no se lo dices. A lo mejor la otra persona no es consciente, o a lo mejor la otra persona no es consciente de que a ti te afecta tanto, y al hablarlo, pues eso se puede solucionar, o se puede sacar, lo más importante, se puede limpiar el corazón y sacar eso que nos molesta tanto, ¿no? Eso que nos ha creado esa confrontación. Y bueno, que yo no digo que por tener problemas con nuestros padres no vayamos a tener una buena relación con Dios. No, claro que no. De hecho, es un ejemplo de cómo con Dios le solemos fallar, solemos equivocarnos porque somos pecadores, porque somos humanos y tampoco nos equivocamos constantemente a diario. Pues lo mismo con nuestros padres. Evidentemente nos vamos a equivocar y un día nos va a decir algo que no nos gusta, nos vamos a molestar y a lo mejor te sale un espíritu de contestarle y a lo mejor le contestas de forma muy brusca. Yo soy una persona que toda la vida, desde que vivo con mi madre, me ha criado con un carácter bastante fuerte, con un carácter bastante duro. Entonces, a día de hoy tengo un carácter así muy, muy tosco, a veces muy bruto. ¿Qué pasa? Que cuando las personas crecen o cuando las personas pasan por malos momentos o así, pues se hacen más sensibles. Entonces, siempre hay, como dicen, es normal que haya el pique ese de, pues,
uno tiene que bajarle a la intensidad digamos, de tosquedad y al otro a la intensidad de sensibilidad y encontrar un punto medio. En eso consiste el amor. El amor entre... Yo he puesto el ejemplo con mi madre porque yo con mi madre pues somos más madre y padre a la vez, aunque haya tenido a mi padrastro que ha sido un muy buen ejemplo también, pero claro, no es lo mismo, ¿no? Y lo mismo nos pasa con Dios. Nos vamos equivocando a diario, vamos pidiéndole perdón, intentamos arreglar las cosas, pues lo mismo tenemos que buscar hacer con nuestros padres. Así que yo no quiero alargarme mucho más, quiero que quede claro eso, que intentemos pues mantener esa relación padre-hijo lo mejor posible con nuestros padres terrenales. Y que si el día de hoy tenéis alguien siente, eso personal de cada uno, siente una espinita con su padre, con su madre o lo que sea, algo grabado por dentro, pues yo os invito a que se lo presentemos al Señor, a orarlo y que eso sane, ¿no? Porque ¿cómo queremos llegar a esto, a tener esa gran relación con papá si no la tenemos con nuestros padres? Y bueno, eso es todo. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Feliz Día del Padre a todos los padres y a los futuros padres.